El siguiente documento fue escrito por el padre Máximo Vázquez, durante la Inquisición española. Encargado de descubrir herejes en Barcelona, el padre Máximo se hizo famoso por su cruel trato a los inmigrantes musulmanes y judíos. Según cuentan, su habilidad para obtener confesiones mediante la tortura no tenía parangón en toda España. Solo una mujer, una hereje judía llamada Talía, tuvo el valor de soportar su cámara de tortura. Lo que sigue es la horrible respuesta del padre Vázquez a su valentía. No sé qué hacer. He estado interrogando a la misma mujer durante 2 semanas, pero aún se niega a renunciar a su herejía. No sé cómo ha soportado mis tenazas y mis correas durante tanto tiempo. No ha abierto la boca ni una sola vez durante su estancia en mi cámara. Es como si fuera incapaz de sentir dolor. Un sacerdote novato interpretaría su valentía como un signo de la gracia de Dios. Pero yo no. Su desdén por el catolicismo ensombrece el aire y llena sus ojos cada vez que contempla el tapiz de la pasión colgado detrás de mi escritorio. Así que mañana, la someteré a mi verdadera prueba, la exposición a el artefacto. Hace años que no uso el artefacto, pero no se me ocurre un momento más oportuno. ¿Por qué? ¿Quién mejor para exponer a los horrores del infierno que una mujer tan insolente? Rezo para que su descenso a la locura sea lento. Quiero saborear su desesperación, el desmoronamiento de su fe. Mañana no puede llegar lo bastante pronto. Me tiemblan las manos mientras escribo esto. No solo estoy fatigado, sino que mi mente arde en preguntas. La reacción del hereje ante el artefacto me deja perplejo. Nunca antes había visto una respuesta tan intensa al cáliz pagano. Quizás al relatar mi experiencia en esta página desgastada, pueda comprender lo que parece inexplicable en la superficie. Entré en mi cámara justo antes del amanecer, para encontrar a la hereje dormida en sus cadenas. Su rostro tranquilo me llenó de ira. Quemaduras y laceraciones cubrían su cuerpo. El hecho de que pudiera soportar las torturas de mis instrumentos, muchos de los cuales forjé yo mismo, desafiaba mi capacidad para realizar mis sagrados deberes. Siendo el inquisidor más venerado de España, no puedo permitir que los campesinos se burlen de mi arte. Debo tener éxito donde otros fracasan. Mi trabajo es la obra de Dios. Permitir que el fracaso prevalezca sería empañar la gloria divina. Así que me acerqué a la hereje en silencio, y bajé el artefacto hacia sus labios. Sus ojos se abrieron de golpe mientras el líquido se derramaba en su lengua. «Derrama una gota», dije, «y te romperé las piernas». Sin querer poner a prueba la veracidad de mi amenaza, la hereje me permitió vaciar el artefacto en su garganta. Sus cadenas chocaron mientras sus piernas se retorcían. El artefacto hace que cualquier líquido que toca se vuelva helado, por lo que el agua helada hizo que se retorciera contra la pared. No pude evitar sonreír ante su incomodidad. Ver el dolor reflejado en su rostro me dio esperanzas de que pronto confesaría sus crímenes contra la Iglesia, que sospechaba que eran grandes. Una vez que el cáliz estuvo vacío, lo aparté de sus labios y lo puse en el suelo detrás de mí. Lo que sucedió a continuación, apenas tengo voluntad para escribirlo, ya que representa lo más cercano al infierno que he estado. La hereje se quedó muy quieta. Inclinó la cabeza hacia un lado, ocultando sus rasgos con su cabello. Ahora que había dejado de agitarse, me fijé en el fétido hedor que desprendían sus ropas estropeadas. El olor era tan abrumador que casi me dan arcadas. ¿Había olido tan mal el día anterior? Antes de que me diera tiempo a reflexionar, se puso en pie de un salto y me miró con ojos inyectados en sangre. Le devolví la mirada durante un tiempo que me pareció infinito. Entonces, justo cuando mi preocupación por su comportamiento errático alcanzaba su punto álgido, inclinó la cabeza hacia atrás y se puso a reír. Su risa era desgarradora, como el chillido de un bebé, y resonaba en la habitación con un volumen ensordecedor. Se me erizó la piel al oírlo. Normalmente, mis sujetos rompen a llorar cuando el artefacto les tortura con visiones del infierno. Aunque estas visiones son poderosas, no son más que imágenes mentales.
Las fuerzas del infierno no pueden consumir sus almas mientras aún respiran, a pesar de su vulnerabilidad. No obstante, ninguno de los individuos expuestos al artefacto ha reído durante el descenso. Por lo general, sus cuerpos quedan paralizados por el shock, seguidos rápidamente por sus mentes. Incluso he tenido sujetos que se han mordido la lengua debido a la intensidad del proceso. Imaginen mi aprensión cuando la hereje continuó con sus estridentes carcajadas. «Basta», dije, dando un paso hacia ella. «Tu falta de respeto no tiene límites. Te enseñaré a burlarte de mis procedimientos». Levanté mi mano para golpearla, pero justo cuando moví la palma hacia su mejilla, mi brazo se congeló como si fuera agarrado por dedos invisibles. La hereje sonrió. «Tus burlas son divertidas», dijo. «Como lo son las visiones que me has regalado». El miedo me oprimía el pecho, mientras los dedos me apretaban, hasta el punto de que notaba cómo se me formaban moratones en los brazos. Un sentimiento tan profundo de desesperanza invadió mi espíritu, que sentí deseos de caer al suelo. «¿Qué me estás haciendo?», le dije. La hereje ignoró mi pregunta. «Llevo 5 años preparándome para este momento», dijo. «Tus crímenes contra mi pueblo abarcan décadas. Este es tu castigo». Me rodeó el cuello con las manos. En el momento en que sus dedos tocaron mi piel, la oscuridad consumió mi visión. «No te resistas», dijo la hereje. «Tu destino ya está sellado». Cuando recuperé la visión, me encontré ante el precipicio de un lago amarillo en ebullición. Más allá del lago se alzaba un enorme castillo negro, cuyas agujas se extendían kilómetros en el aire. Intenté huir, escapar de este mundo infernal y regresar a mi cámara, pero mis pies me llevaron hacia un puente cercano. La risa de la hereje estalló a través de la oscuridad mientras caminaba. Cuando llegué al puente de obsidiana, vi cadáveres flotando en el lago. Tenían lesiones en la piel escaldada, que brillaba con el resplandor del agua. Sus ojos yacían en charcos derretidos sobre sus mejillas. Me di la vuelta. Ni siquiera durante mis 3 décadas como inquisidor, había presenciado un espectáculo tan espantoso. Aquellos cadáveres parecían antiguos, como si llevaran milenios pudriéndose en el agua rancia, sin descomponerse ni hundirse. Me miré los pies con silenciosa consternación. Por mucho que intentara evitar que mis piernas se movieran, mantuve el paso ligero a pesar de las irregularidades del puente. Pensar en los poderes impíos que gobernaban mi cuerpo me hizo estremecer. ¿Qué habilidades antinaturales poseía la hereje para transportarme a una escena tan infernal? Durante 5 años me he estado preparando para este momento. Resonaron las palabras de la hereje en mi mente, golpeando mi corazón con miedo. Si tan inquietante afirmación era cierta, entonces ella se había colocado voluntariamente dentro de mi cámara de tortura. Las implicaciones de su llegada aceleraron mi respiración. Había rumores sobre rituales satánicos en las afueras de Barcelona. ¿Era la hereje el producto de esos rumores? ¿Acaso su gente estaba tan desesperada por liberarse de la influencia de la Iglesia que habían renunciado a Dios, depositando su fe en ella para buscar una venganza impía? Si espíritus dementes ya habían poseído a la hereje, entonces el artefacto no podría controlarla. Me di cuenta de que estaba en el infierno. No sabía si mi encarcelamiento era temporal o permanente. Lo único que sabía era que no podía soportar estar de pie en el puente ni un momento más. El vapor que salía del agua abrasadora me quemaba la piel, y me hacía sentir como si fuera a desmayarme. Imaginé que caía por la cornisa cuando la oscuridad se apoderaba de mí, con los miembros demasiado débiles para agarrarme antes de sumergirme en el agua. La idea de recobrar el conocimiento en el lago hirviente me llenaba de pavor. Así que avancé trotando con las pocas fuerzas que me quedaban. Aunque el puente se extendía por más de 1,5 kilómetros, el castillo al final lo dominaba con su aspecto gótico y oscuro, apenas iluminado por las luces infernales que brillaban débilmente en sus ventanas. A pesar del temor que me provocaba, no podía apartar la mirada de ese cruel castillo. Nunca había contemplado una arquitectura tan exquisita.
Cada contrafuerte y cada fachada se enroscaban en el acantilado con una perfección matemática, superando incluso la habilidad extraordinaria del mejor arquitecto italiano. Fue al cruzar ese puente cuando comprendí que incluso en el infierno, la belleza puede existir. Mis pulmones ardían por el esfuerzo, pero mi posición en el puente apenas había cambiado. ¿Era una fuerza sobrenatural la que impidió mi progreso o el puente era más largo de lo que mis ojos doloridos habían percibido? Ambas posibilidades me atemorizaban por igual. En cualquier caso, no tuve más remedio que seguir adelante. Una amenazadora nube negra se materializó al pie del puente poco después de que pisara el escarpado sendero. Cada pocos instantes, un grito gutural estallaba desde esta nube, delatando a los prisioneros alojados en ella. Decidido a no añadir mi voz a ese caos, aumenté mi ritmo. Sentía curiosidad por el castillo. Ansiaba conocer los secretos que albergaba, a pesar del riesgo que sin duda implicaba adentrarme en él. Muchos eruditos a lo largo de los siglos, incluido mi amigo el padre Bonnard, habían especulado sobre la verdadera naturaleza del infierno. Y ahora que tenía ante mí la oportunidad de descubrir ese secreto, ¿por qué no dar el atrevido paso que debe acompañar a toda búsqueda seria del conocimiento y entrar en el castillo? Seguro que Dios recompensaría mi valor. Me fijé en una figura apoyada en una columna a través del vapor. Cuando me acerqué, gimió como si le doliera algo. «Ayúdame», dijo la figura, con la voz apenas por encima de un susurro. «Por favor». La niebla envolvía su rostro. Aunque parecía humano, de su torso brotaban 6 extremidades que le daban un aspecto arácnido. Me detuve, demasiado asustado para atravesar la niebla y presenciar su verdadera forma. «¿Cuál es tu propósito?», dije. «¿Por qué estás merodeando en un lugar tan profano?». La figura inhaló un suspiro áspero antes de responder. «Escapé del castillo», dijo. «Pero me quedé sin fuerzas antes de poder cruzar el puente». «¿Dónde estamos?», pregunté. «En el infierno». «¿En qué parte del infierno?». «En el castillo de la reina Araceli». Aunque había leído numerosos libros sobre demonología, nunca había oído ese nombre. ¿Quién es la reina Araceli? Un demonio, como la mayoría de los que gobiernan este reino. Más allá de eso, desconozco su historia. Mis ojos nunca contemplaron su rumoreada belleza. Fui encarcelado en las catacumbas bajo el castillo. ¿Quién es usted? Una vez fui un pecador, igual que tú. Y como todos los pecadores, fui enviado aquí para ser castigado por el resto de la eternidad. ¿Cómo escapaste de tu encarcelamiento? La figura guardó silencio durante casi un minuto. A un alto costo, susurró. Por eso debes ayudarme. Mi libertad no puede ser tan efímera. Hace milenios, que mis miembros no conocen la libertad, y que la luz no acaricia mis ojos. No veo razón para ayudarte. Eres un pecador y mereces tu destino. Palabras condenatorias, para un hombre cuyo destino pronto reflejará el mío. ¿No estás tú también a las puertas del infierno? Me sonrojé. No debería estar aquí. Si Dios quiere, volveré a mis aposentos antes de que mis colegas noten mi ausencia. Yo tampoco debería estar aquí y, sin embargo, aquí estoy. Un chapoteo ensordecedor estalló a mi derecha. Giré la cabeza y tropecé hacia atrás, cuando vi más de una docena de cadáveres serpenteando por el lago hacia la figura. La figura empezó a lloriquear en cuanto los vio. «Que Dios me ayude», decía, con la voz rasposa por las lágrimas. «Por favor, sácame de aquí». Su voz se transformó en un chillido cuando los cadáveres se deslizaron por el puente, y le rodearon las extremidades con sus manos escaldadas. Intentó apartarse, huir en mi dirección, pero los cadáveres eran demasiado poderosos. Lo arrastraron bajo la superficie del lago antes de que tuviera tiempo de reaccionar. En ese momento, me cuestioné si hubiera tenido el valor necesario para intervenir en su favor. Un inquietante silencio se apoderó del puente mientras reflexionaba sobre la situación. Miré hacia el castillo. Cuando vi que su puerta estaba abierta, mi corazón se aceleró. Corrí hacia adelante,
con los dedos agarrando instintivamente la cruz que colgaba de mi cuello. El aire se volvía gélido a medida que me acercaba a la puerta. Ajusté la capa sobre mis hombros y seguí trotando. La puerta estaba a solo unos cientos de metros. Si mantenía mi paso rápido, llegaría en cuestión de minutos. De vez en cuando miraba hacia el lago, temeroso de que los cadáveres volvieran a ascender por el puente, y me arrastraran a las ondulantes aguas. Los gritos de pánico que profería el ente cuando sus agresores lo tiraban del puente, seguían atormentando mis oídos. Solo de pensar en las torturas que estaba sufriendo me estremecía. Por más que forzaba la vista, no podía ver a través de la niebla que se extendía más allá de la entrada del castillo. Del mismo tono amarillo que el lago, esta niebla atravesaba el aire como una pesada nube y bañaba las piedras del puente con una condensación fosforescente. No pude evitar pensar en las maravillas y los horrores que albergaba más allá de la niebla. El castillo se extendía kilómetros en el aire, y a juzgar por las ventanas enrejadas que serpenteaban a lo largo de sus muros, poseía miles de habitaciones. ¿Cuántas almas reclamaron estas habitaciones como su lugar de descanso final? ¿Cuántos pecadores clamaron a Dios mientras los habitantes del infierno les infligían torturas inimaginables? Estas preguntas y otras más, inundaban mi mente mientras trotaba. Aunque el temor por el lugar en el que me encontraba amenazaba con abrumar mi razón, mi curiosidad de erudito no podía ser silenciada. Los conocimientos que podría adquirir al explorar el castillo superaban con creces toda una vida de estudio de las escrituras. No podía dejar escapar una oportunidad tan valiosa, a pesar del terror que recorría mi cuerpo. Pero una parte de mí temía que la hereje quisiera que yo entrara en el castillo, que al cruzar la verja levantada, caminara directamente hacia su trampa. ¿Acaso no me había llevado hasta este puente por alguna razón? Y el placer en sus ojos mientras me asfixiaba en la oscuridad, dejaba claro cuál era esa razón: causarme sufrimiento. La hereje quería que yo sufriera, castigarme por mis crímenes contra su pueblo. Pero por más que ella intentaba forzarme a la desesperación, mi tenacidad se negaba a doblegarse. Llevaba a Dios dentro de mi corazón. Y ni siquiera Satanás osaba desafiar a un hombre de Dios. Me detuve frente a la verja, con la piel escocida por la niebla. Un color amarillento dominaba mis sentidos. Ni siquiera mis ojos agudos podrían atravesar la bruma, la habitación más allá de la puerta estaba más allá de mi discernimiento. «Bienvenido, padre Vázquez», dijo una voz de mujer desde dentro del castillo. Me quedé inmóvil. Intenté localizar el origen de la voz, pero la niebla era tan espesa que no podía ver mi mano frente a mi rostro. «Muéstrate», le dije. «Para que podamos conversar como iguales». La niebla se hundió en el suelo. Su desaparición fue tan repentina que mis ojos tardaron varios momentos en adaptarse a la luz escasa de la habitación. Cuando lo hicieron, vi a la mujer más hermosa que jamás había visto, parada al pie de una extensa escalera amarilla. «¿Quién eres?», pregunté. La mujer me sonrió. Un eco traqueteante retumbó sobre mi cabeza. Miré hacia arriba justo a tiempo para ver dos ganchos que caían del techo. Grité cuando esos ganchos se clavaron en mi espalda y me elevaron en el aire. «Abraza el dolor», dijo la mujer. «Porque el dolor pronto se convertirá en tu eterno compañero». Las lágrimas llenaron mis ojos, mientras la sangre brotaba de mi espalda. Nunca antes había experimentado una agonía tan intensa. Sentía como si cuchillos estuvieran desgarrando mi columna vertebral, y resistí la urgencia de desmayarme. A pesar del dolor que dominaba mi conciencia, me maldije por entrar al castillo. Subestimar a la hereje y la capacidad del castillo para percibir mi llegada fue el acto supremo de arrogancia. Juré nunca cometer un error tan condenatorio nuevamente. Encorvé mis hombros, tratando de aliviar la presión que se acumulaba en mi espalda. Pero este movimiento espasmódico hizo que los ganchos se hundieran aún más en mi carne, duplicando mi dolor. Imploré con desesperación a Dios, suplicando que me salvara de mi destino, que me perdonara por las transgresiones que me condenaban al abismo. «Dios no te ayudará», dijo la mujer. «Orar aquí es inútil». «Libérame», dije, con la voz ronca.
La mujer se rió. La piedad no existe aquí. Tu viaje a través de mi castillo será arduo. Suplicarás la muerte antes de que termine, pero la muerte no te salvará. Las cadenas conectadas a los ganchos se lanzaron hacia adelante. Mi cuello se estiró hacia atrás, provocando un intenso dolor y oscureciendo mi visión. «Maldita seas», grité. «No tienes ningún derecho». «Tengo todo el derecho», exclamó la mujer. «¿Crees que eres el primer sacerdote que cuelga de esos ganchos? En mis dominios, hay más sacerdotes que estrellas en el cielo. Mi castillo es el cielo, y el infierno está al otro lado de esas puertas». Señaló las enormes puertas rojas al final de la habitación. «Bienvenido a casa». Las cadenas me arrastraron hacia las puertas. Mis manos se enredaron en su hierro candente, mientras intentaba arrancar los ganchos de la espalda. Pero el esfuerzo que hice fue en vano, y me robó las pocas fuerzas que aún poseía. Las puertas se abrieron, y revelaron un túnel cavernoso que se adentraba en el castillo. Cerré los ojos mientras iniciaba el descenso. Mi cabeza palpitaba mientras me hundía tan profundamente que la luz del castillo se convirtió en un recuerdo lejano. Lo lejos que viajé, seguirá siendo un misterio para mí. El tiempo se deslizaba en fragmentos imperceptibles, dejándome solo con pensamientos torturados al deslizarme por los retorcidos riscos del infierno. Pero al final, incluso mi mente cesó en sus indagaciones habituales, y un lánguido sopor se apoderó de mí. Este estupor habría durado más que la disfunción de mi cuerpo, si mis cadenas no me hubieran precipitado en un vasto abismo con vistas a un océano amarillo. No utilizo la palabra océano a la ligera. La masa de agua que ondulaba bajo mis pies, se extendía a lo largo de kilómetros y emanaba un palpitante resplandor amarillo que cegaba con su brillo. Las cadenas me bajaron hacia el agua con dolorosa lentitud. El ángulo con el que descendí me golpeó el esternón con las cadenas y me dejó sin aliento. Al llegar al agua, jadeaba, rogando a Dios que me liberara del opresor que me atenazaba el pecho. Sin embargo, de haber sabido la tortura que me esperaba en la cima, habría rezado por una muerte rápida e indolora. Tras pasar a menos de 3 metros del agua, mis cadenas desaparecieron, lanzándome en picado hacia su superficie hirviente. Un dolor incinerador me consumió mientras el agua turbia envolvía mi piel. Intenté impulsarme hacia la orilla, pero mis patadas eran inútiles. El agua era tan densa que restringía el movimiento hacia arriba. Todo lo que conseguía con los forcejeos era adentrarme más en la bahía podrida. El líquido ácido arrasó cada uno de mis poros, haciéndome retorcer de agonía. A pesar de que la racionalidad me suplicaba lo contrario, abrí los ojos. Para mi sorpresa, no lo recibió el dolor, sino un frío glacial. Era como si el ácido hirviente solo pudiera afectar a mi piel. Entrecerré los ojos contra el duro resplandor amarillo y observé mi entorno. Lo que vi me produjo una oleada de pánico. Miles de pobres almas estaban sumergidas en el ácido, a intervalos de 2 metros. A juzgar por el deterioro de sus cuerpos, la mayoría de estos prisioneros llevaban cautivos milenios. Volví a mirar hacia la superficie. 5 metros de ácido me separaban de la libertad. Empero, esta minúscula brecha podría haber sido de kilómetros. No podía atravesar el líquido rancio ni silenciar el rugido de mi corazón. El miedo dominaba mi ser mientras mis pulmones se desinflaban cada vez más. Según mis cuentas, habían pasado 5 minutos desde mi última respiración. ¿Por qué no me desmayaba? Probablemente mi pánico era lo bastante grave como para acelerar mi asfixia. Mientras contemplaba este sorprendente fenómeno, tuve una escalofriante revelación. En el infierno, los muertos no se ahogan. En cambio se asfixian durante una eternidad, sin respirar nunca, sin morir nunca. Pensar que los miserables que se retorcían a mi alrededor no habían respirado en años, siglos, era demasiado para mí. Yo era un buen siervo de Dios. ¿Acaso mi piedad no contaba para nada? Las cáscaras de los condenados se agitaban a mi alrededor en agonía silenciosa. ¿Cuánto tiempo tendría, antes de que mis miembros se marchitaran y mi mente se corrompiera? ¿1 año? ¿Tal vez 10?
Cada momento me llevaba a una infinidad de miseria y desesperación. Ni la más fuerte de las voluntades podría soportar una tortura tan insoportable durante más de unas horas. Si realmente estaba en el infierno, mi corporeidad era una fachada, una manifestación física de mi alma incorpórea. La carne y la sangre no pueden seguir al alma al más allá. Entonces, ¿por qué sufría como si aún estuviera en España? Esas cuestiones estaban mejor reservadas a los metafísicos del mundo. Aunque me había pasado la vida estudiando a Aristóteles y Aquino, mi trabajo exigía centrarme en verdades prácticas, no en conjeturas elevadas. Además, la falta de oxígeno amenazaba con quitarme el conocimiento en cualquier momento. Contemplar cuestiones filosóficas era casi imposible. Cerré los ojos. Cientos de lamentos se formaron en mi mente, pero estaba demasiado cansado para ofrecérselos a Dios. En lugar de eso, me hundí en lo más profundo de mi desesperanza, donde ni los pensamientos ni los sueños podían seguir. Un chirrido desconcertante resonó en el agua y me obligó a abrir los ojos. Miré hacia las profundidades del océano, curioso por saber el origen de aquel estridente sonido. Cuando vi a 6 cadáveres nadando rápidamente hacia mis pies, emití un grito ahogado. 12 manos agarraron mis piernas, magullando mi piel. Intenté apartar sus afiladas uñas, pero el agua densa me impidió repeler sus dedos. La desesperación silenciosa me consumió mientras me arrastraban, centímetro a centímetro, hacia el fondo del océano. Perdí la noción del tiempo a medida que descendíamos. Pasó lentamente, creando un miedo abrumador. Después de hundirnos tanto tiempo que el ácido que envolvía mi piel dejó de provocar dolor, un peñasco del tamaño de una montaña apareció a través del ácido brumoso. Unas escarpadas piedras negras lo rodeaban, alzándose como huesos carbonizados. Una pálida luz amarilla se desprendió del interior del risco. El origen de esta luz evadía mis ojos irritados. Sin embargo, sentí un anhelo por entrar en contacto con su cálida luminosidad, como si dejara que el amarillo furtivo me abrazara, para liberarme de los tormentos del infierno. Mis captores me llevaron a través de la abertura del risco. Para mi sorpresa, una barrera invisible evitaba que el ácido cruzara el umbral rocoso. Las piedras negras que recorrían las paredes estaban completamente secas. Aterricé sobre estas piedras con fuerza, sacudiendo mi columna vertebral. No obstante, estaba demasiado ocupado tomando grandes bocanadas de aire, como para notar el dolor que se propagaba por mi espalda. Me temblaban las manos mientras me levantaba. ¿Qué es este lugar?, pregunté. ¿A dónde me han llevado? Te han llevado al lugar de descanso final de los sacerdotes, dijo una voz de mujer a mi derecha. Me volví justo a tiempo para ver a la reina Araceli, descendiendo por una escalera amarilla en espiral que se cernía más allá de la entrada del risco. No me asustas, tentadora, dije. Mi fe en Dios es inquebrantable. Me niego a sucumbir ante tus blasfemias. De nada te sirve. Tu voluntad carece de valor aquí, al igual que tus creencias. Solo existe el dolor en tu destino. Dolor y oscuridad. La piedra que obstruía el camino por delante se apartó, revelando una cámara cavernosa llena de una luz amarilla deslumbrante. Una vez que mis ojos se ajustaron a este repentino cambio de luminosidad, un terror tan profundo me asaltó que me derrumbé de rodillas. En el centro de la cámara había un hombre, 1000 veces más grande que cualquier ser imaginable. Sus rasgos eran angulosos y afilados, como si sus huesos estuvieran hechos de vidrios rotos. Llevaba una corona radiante amarilla sobre su cabeza, y aparte de eso, estaba desnudo. Bajo sus pies se extendía una hilera de sacerdotes más allá de lo que mis ojos alcanzaban a ver. Sobre la cabeza de cada uno de ellos había una corona de espinas que les perforaba la sien y les hacía correr la sangre por el pecho. Con sorprendente destreza, el gigante agarró al sacerdote que estaba primero en la fila y se lo tragó entero. Los gritos de pánico del desafortunado resonaron en la cámara después de que desapareciera de la vista, ahogando los llantos dolorosos de sus compañeros que aún esperaban su destino. Miré el bulboso estómago de la monstruosidad. Me estremecí al ver miles de manos y pies presionando contra su piel, intentando desesperadamente desgarrar su carnosa prisión.
Pero la piel del gigante se mantuvo firme, incluso cuando se encorvó y observó la fila con una sonrisa torcida. «Mira a mi hijo», dijo la reina Araceli. «¿No es magnífico? Su poder es conocido en todo el infierno». La sangre se derramó por el pecho del gigante, mientras roía la cabeza de un sacerdote. «Esto no es real», dije. «No puede ser. Dios nunca permitiría tal barbarie». «Sí, lo permite, especialmente para personas como tú. Ahora estás en mi dominio y aquí te quedarás para siempre». Un pico de metal brotó de la pared detrás de mí, atravesando mi estómago. La sangre se acumuló en mi boca, mientras el frío helado del hierro se deslizaba por mis intestinos. Me miré la herida, con el rostro conmocionado. Hacía 12 horas que estaba tumbado en la cama, leyendo la Biblia. ¿Cómo podía mi destino dar un giro tan horrible en tan poco tiempo? ¿Acaso mi fe no valía nada? «Acepta tu dolor», dijo la reina Araceli. «El malestar causado por ese pico es temporal. Una vez que mi hijo te consuma, tus gritos superarán en número a las estrellas del cielo». Impulsado por una fuerza invisible, el pico me elevó en el aire y me llevó hacia la cámara. «No puedes hacerme esto», dije, tratando de liberarme del tormento. «Soy un hombre de Dios». «Eres un hombre», dijo la reina Araceli, y nada más. El gigante me miró hambriento mientras me precipitaba hacia su boca. Unos pocos metros nos separaban, ya podía oler el repugnante hedor de sus dientes. ¿Cuántos sacerdotes han sido aplastados por sus pútridas muelas? ¿Cuántas oraciones han sido silenciadas por su lengua hinchada y temblorosa? «Dios», dije, con la voz ahogada por la sangre. «¿Por qué me has abandonado?» Las lágrimas fluyeron abiertamente por mi rostro, mientras entraba en la boca del gigante. El abrumador aroma de la muerte me consumió mientras me desvanecía en la negrura. Desperté junto a un árbol en las afueras de Barcelona, recobrando el conocimiento. Sobre mi regazo yacía una nota con las siguientes palabras: «Padre Vázquez, la única razón por la que aún respiras es porque el asesinato es el más grave de los pecados. Incluso tú, que has arruinado la vida de tantos de los nuestros, mereces una segunda oportunidad. Aprovecha esta oportunidad sabiamente. Porque si no, volveré. Talia». Antes de que tuviera tiempo para pensar sobre la nota de la hereje, un arbusto se agitó a mi derecha. Volví rápidamente la cabeza justo a tiempo para ver a un chico de no más de 14 años salir hacia el claro. «¿Quién eres?», pregunté, con la voz débil por el miedo que aún corría por mis venas. «Mi nombre es Claudio», respondió. «Solo yo puedo salvarte del destino que acabas de presenciar. Si quieres salvar tu alma, reúnete conmigo a las puertas de la ciudad al amanecer». Sus palabras generaron un sinfín de preguntas en mi mente. Pero antes de que tuviera la oportunidad de hablar, él desapareció entre la maleza. Está amaneciendo mientras escribo esto. La razón me dice que evite al chico, que debo explicar su existencia como el fruto de una imaginación sobreexcitada. Pero la sabiduría reflejada en sus ojos me ruega que haga lo contrario. Si la peregrinación que me infligió la hereje es una representación exacta de la otra vida, entonces debo hacer algo para salvarme de un destino tan insoportable. Quienquiera que sea este Claudio, su rostro refleja la gracia de Dios. Solo por esta razón, debo visitarlo. El sol está saliendo. Que Dios me bendiga a mí, y a todos ustedes.